Hola, buenas tardes, ¿cómo están amigos? Les habla Rodrigo Catalán, o si ustedes quieren, Profe Ro. Les quiero agradecer a todas las personas que han visto los videos que he hecho de ayuda a la comunidad, a las personas que también se han suscrito al canal. Gracias, la idea es de ir masificando este medio, digamos, de comunicación, esta red social, para poder ir ayudando a más personas que lo necesiten en el ámbito laboral, en el ámbito de emprendimiento, comercial, etcétera. Bueno, y hoy día quiero hablarle de un tema también que es de mucha relevancia. Como todos habrán escuchado, ya se promulgó y entró en vigencia el lunes pasado la Ley de Protección al Trabajo, ¿ya? ¿En qué consiste esta ley? Bueno, como su nombre lo indica, poder proteger el empleo, es decir, poder mantener el vínculo entre el empleador y el trabajador para no tener que despedir en una circunstancia o en un ámbito que nos encontramos tan delicado bajo este estado de catástrofe por la pandemia del coronavirus. ¿Ya? Quiero explicarle en palabras más simples en qué consiste esta ley de protección del empleo, que va a beneficiar alrededor de 4,5 millones de trabajadores. En eso se incluyen también alrededor de 200.000 personas o trabajadores de casa particular. ¿Ya? Recordemos que no tan solo las asesoras del hogar están bajo la categorización de trabajadores de casa particular, también tenemos jardineros, choferes, mayordomos, etcétera, que también están considerados como trabajadores de casa particular y también operan bajo esa denominación. Pues bien, ¿qué es lo que busca esta protección al empleo? Lo que busca es poder, como les decía, mantener el vínculo con los trabajadores y no tener que cortarlo y tener que despedir a las personas en un momento que nos encontramos tan crítico. Esta nueva ley de protección del empleo se, se ejecuta en tres escenarios. El primero de ellos es una suspensión del vínculo laboral por actos de la autoridad. Es decir, todas estas zonas cero, como le digo yo, o zonas donde están estas restricciones de movilización, es decir, que se encuentran en cuarentena o se encuentran con cordones sanitarios, se encuentran las empresas, obligatoriamente tienen que acogerse a esta suspensión laboral, porque no se puede desarrollar la actividad porque es una zona altamente de contagio de acuerdo a las estadísticas que han hecho las autoridades sanitarias. Son focos pero permanentes y muy fuertes de que se pueda seguir propagando este virus. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es un acuerdo también que puede pactar el empleador y el trabajador de la suspensión de la actividad laboral, porque el trabajador o un grupo de trabajadores puede encontrarse en zonas en que también están en cuarentena, por lo tanto no pueden desplazarse para llegar al trabajo. Por lo tanto, eso merma la actividad laboral por parte de los empleados, ¿ya? Y en tercer lugar está también la posibilidad de poder pactar una reducción de la jornada laboral, la cual puede ser hasta un máximo de un 50%. Es decir, si normalmente usted trabajaba 9 horas, ahora puede trabajar 4 horas y media, ¿ya? Lo importante es que mientras estén vigentes, sobre todo estas dos primeras alternativas de la suspensión de la actividad laboral, eso significa que usted, señor trabajador, no puede asistir a laborar, no puede ir a trabajar. Es decir, el empleador bajo ninguna circunstancia podría solicitarle que usted se acercara ni siquiera media hora, ni una hora, para apoyarlo en alguna situación, en alguna gestión. No, porque la ley le indica que bajo esa suscripción de este pacto de la suspensión de la actividad laboral, usted tiene que mantenerse en su casa. Así que ojo con eso. Cualquier situación que el empleador
le obligue a ir, sería una vulneración de sus derechos y eso obviamente está sancionado dentro de las normativas de esta ley que, ojo, es bastante drástica porque si los empleadores empiezan a vulnerar de una o de otra manera los términos de esta ley, incluso están contempladas penas de cárcel que pueden ir cercanas a los 5 millones, perdón, a los 5 años, o también penas pecuniarias que también van en valores monetarios. Pero es importante que no los señores empleadores no transgredan esta nueva ley de protección al empleo. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Lamentablemente, en esta nueva ley de protección al empleo, los trabajadores van a ver mermado su sueldo. No van a percibir el 100% de su remuneración que recibían antes que se decretara, bien digo, el estado de catástrofe, que esto fue el día 18 de marzo recién pasado. Acá, bajo el concepto de la suspensión del vínculo, pueden optar hasta un 70% de su remuneración el primer mes y así va a ir decreciendo de acuerdo a los fondos que ustedes tengan disponibles en el seguro de cesantía. Porque, ¿qué pasa con esto? Con esta suspensión laboral, los trabajadores van a tener que cobrar su remuneración ante el seguro de cesantía, es decir, ante la administradora de fondos de cesantía, es decir, la AFC. Y el primer pago es un 70%, luego el segundo pago es un 55%, después viene un 45% el tercer mes, un cuarto pago un 40% y entiendo que llega hasta 35% de su remuneración. Porque lamentablemente esta ley está orientada que tenga una duración de alrededor de 6 meses, que es lo que también se espera que pueda durar esta pandemia. Es decir, como esto se dictó ahora en el mes de marzo, el estado de catástrofe, es decir, 6 meses más, mediados de septiembre, finales de septiembre, lo que se tiene estipulado que pueda durar esta pandemia, pero no sabemos, a lo mejor puede ser más, ¿ya? Entonces, como decía, los trabajadores no van a recibir el 100% de su remuneración, sino que van a recibir, en el caso de acogerse a la suspensión laboral, ya sea por acción del Estado, ya por acto de autoridad o por acuerdo llegue entre las partes, el primer mes a un 70% y de ahí va a ir decreciendo. Y eso va a depender obviamente de los fondos que usted tenga, señor trabajador en seguro de cesantía. Cuando estos se agoten y no ha logrado completar los 5 o 6 cuotas que debiera pagársele, ahí tiene que empezar a operar el pilar solidario, que es esta plata que aporta el Estado. Ahora bien, eh, para poder acogerse a este beneficio lo tiene que hacer el empleador, ¿ya? No el trabajador. El empleador tiene que, para las dos primeras opciones de la suspensión laboral, tiene que hacer la tramitación ante la AFC, la Administradora de Fondos de Cesantía. Llenar una solicitud, unos formularios, indicando que se va a acoger con sus trabajadores a este beneficio, dadas las circunstancias. Si eventualmente quedara algún trabajador fuera de esta nómina que tiene que enviar el empleador, el trabajador puede acercarse directamente a la AFC y incluirse en este beneficio. Ahora, si es a través de la tercera opción, que es la reducción de la jornada laboral, esto tienen que hacerlo a través también de la página de la Dirección del Trabajo. Y para los trabajadores de casa particular, que lo nombrábamos al inicio de este video, ellos tienen que hacerlo, ellos, los trabajadores, directamente en la AFP que se encuentran inscritos. ¿Ya? Ahora bien, para que el trabajador pueda también optar de este beneficio, de estas coberturas, tiene que ser trabajadores que estén regidos por el Código del Trabajo, es decir, por el decreto con fuerza de ley número 1. Por lo tanto, todas aquellas personas que no están adscritas y regidas bajo las normas del Código del Trabajo no pueden acogerse. Por ejemplo, los empleados públicos que ellos tienen otros dictámenes que los regulan su relación laboral con su empleador. Ellos no pueden acogerse. No pueden acogerse aquellos trabajadores que no están inscritos en el seguro de cesantía. Recordemos que esta ley de seguro de cesantía empezó a operar el 2 de octubre del año 2002.
De ahí se hizo obligatoria, es decir, todas las personas que empezaron a ser contratadas desde el 2 de octubre en adelante, automáticamente entran al seguro de cesantía, pero las personas que ya estaban inscritas, o sea, estaban trabajando con un contrato antes del 2 de octubre del 2002, era opción del trabajador inscribirse o no. Por lo tanto, si hay algunas personas que no lo hicieron y hasta la fecha no lo han hecho, lamentablemente en estas circunstancias no van a poder ocupar este seguro de cesantía. Tampoco van a poder ocuparlo aquellas personas que llegaran a un acuerdo con su empleador de una u otra manera de tener alguna continuidad laboral, ya sea con teletrabajo o de alguna otra forma que llegaran a un acuerdo y que les conserva la continuidad laboral, tampoco van a poder optar a este beneficio de esta ley de protección del empleo, y todas aquellas personas que a la fecha de la dictación de esta ley se encuentra con algún subsidio de incapacidad laboral o algún subsidio que tengan por enfermedades del trabajo, etcétera. Ellos tampoco pueden optar. Así que por eso es importante que ustedes sepan en qué condiciones se encuentran para poder percibir este seguro de cesantía. Ahora bien, dicho esto, tenemos el caso número 3 de aquellos trabajadores que van a pactar una reducción de la jornada laboral, que podría ser hasta un máximo de un 50%. Bueno, aquellas personas, me refiero a trabajadores y empleadores que pacten estos acuerdos, pueden hacerlo, como lo decía, hasta un máximo de un 50%. Por lo tanto, si usted, para un ejemplo gráfico, percibía un sueldo normal de 400.000 pesos líquidos, obviamente al trabajar la mitad va a recibir 200.000 pesos solamente. Pero aquí también empieza a operar el seguro de cesantía y podría, en este caso del 50% de reducción de la jornada laboral, el seguro de cesantía le puede cubrir un 25% de su sueldo. Es decir, usted podría, en el mejor de los casos, recibir el 75% de su remuneración. Para el ejemplo que decíamos, de aquella persona que percibía 400.000 pesos líquidos, podría recibir 300.000. Por media jornada de trabajo tendría el handicap o el plus de un 25% más. Ahora bien, ¿qué empleadores se pueden acoger a esta reducción de la jornada laboral? Aquellos empleadores que primero sean sujetos de IVA, es decir, que paguen IVA constantemente al Estado. Aquellos que también vean mermadas sus ventas desde que se detectó, digamos, la catástrofe, incluso antes, 3 meses antes, que tengan una baja considerable en sus ventas, es decir, sobre el 20%, también pueden acogerse. Aquellos que estén en un proceso de reorganización, es decir, que estén buscando medidas para poder salir del paso, como decía un buen chileno, o que lisa y llanamente se encuentren en una situación de quiebra, es decir, que se hayan acogido a la ley de quiebra, tiene que tener algunos de estos requisitos el empleador para poder acogerse a esta reducción de jornada laboral. Si no cumple ningún otro requisito, no puede acogerse a esta situación, es decir, que tiene los medios suficientes para seguir manteniendo la continuidad laboral de sus empleados en la formato normal, es decir, con el 100% de sus remuneraciones. No puede vulnerar ningún derecho porque también obviamente se expone a las penas duras que impone esta ley. Ahora bien, qué dice la ley también respecto a los trabajadores que están adscritos al Seguro de Cesantía? Dice que podrán, bien digo, eh, inscribirse o acogerse a esta ley todos aquellos trabajadores que tengan a lo menos 3 cotizaciones en el Seguro de Cesantía consecutivas antes del inicio del estado de catástrofe. Recordemos que esto fue en marzo, por lo tanto, deberán tener 3 cotizaciones continuas en el Seguro de Cesantía los meses anteriores. Estamos diciendo febrero 2020, enero 2020, diciembre 2019. O que en un periodo total de 12 meses anteriores a el inicio de la catástrofe, es decir, anteriores a enero de 2020, estaríamos hablando marzo 2019 a febrero 2020, en ese periodo de 12 meses tengan a lo menos 6 cotizaciones para el seguro de cesantía continuas o discontinuas, pero que a lo menos tenga 2 cotizaciones seguidas y con el mismo empleador antes del inicio del estado de catástrofe. Es decir, el mes de febrero y enero debería estar cotizado en el seguro de cesantía y con el mismo empleador. Eso es importante porque quienes no tengan tampoco, cumplan con estos requisitos, lamentablemente no van a poder acogerse
a esta ley de protección del empleo. Por eso es importante que ustedes puedan conversar con sus empleadores, puedan ver la situación en que ustedes se encuentran y tratar de llegar al mejor acuerdo posible. ¿Ya? Es importante que estén siempre atentos a los fondos que usted tiene en su seguro de cesantía, estar viendo las cartolas que cuatrimestralmente manda la institución de la AFC a sus correos que tienen consignados y revisar en qué condiciones se encuentran. Como esta ley empezó a operar, entró en vigencia el 6 de abril, los empleadores tienen a partir de esa fecha, más o menos hasta el 15 de abril, para hacer la primera envío masivo de los trabajadores que van a tener que acogerse a este beneficio y por lo tanto el primer pago estaría siendo los primeros días de mayo, porque también la FC tiene que revisar que cumple los requisitos, etcétera, y en los primeros días de mayo debiera caer el primer pago, este 70% de tu remuneración promedio de los 3 meses anteriores en tu cuenta que consignaste en la FC. Generalmente son cuentas root. Así que tienen que estar atentos también, tener sus claves de FC para revisar si efectivamente fueron beneficiados, revisar sus cartolas bancarias, porque debía ser los primeros días de mayo. Pero insisto, es el empleador quien debe hacer el trámite en los casos que sea suspensión de la relación laboral, ya sea por acto de autoridad o por acuerdo entre las partes. Si es por trabajadores de casa particular, tiene que ser el mismo trabajador el que hace esta solicitud de este beneficio ante la administradora de fondo de pensiones o AFP en que está inscrito, para que lo tengan claro, ¿ya? Y si es el tercer caso, que es la reducción de la jornada laboral, esto se hace a través de la dirección del trabajo, ¿ya? Quería aclararle un poco el tema para que ustedes sepan más o menos cómo se va a manejar este tema de la ley de protección al empleo. Revisen, por favor, sus cartolas de la FC, vean en qué condiciones están, conversen con sus empleadores y seguramente, dado la magnitud de este virus, que todavía nosotros no estamos en el pic, todavía no entramos al invierno, lo más probable es que muchas más comunas van a tener que entrar en cuarentena. Por lo tanto, lo más seguro que lo que más se va a utilizar va a ser el tema de la suspensión del vínculo laboral. Así que por lo tanto tienen que estar atentos a revisar sus cuentas para saber si cumplen con los requisitos, si cuántos fondos tenían antes del decreto de estado de catástrofe que fue el 18 de marzo del 2020. ¿Ya? Y en base a eso después revisar que están en las nóminas que mandó el empleador a la AFC, o en su defecto lo que se mandó en las nóminas a la dirección del trabajo. Por lo tanto, es importante que vean todo eso. El gobierno dispuso una página para poder que vean los requisitos si quedan dudas, que se llama proteccionalempleo.cl. Ahí pueden a lo mejor aclarar dudas que todavía les puedan quedar en este sentido. Lo que yo busco es poder aterrizarle un poquito las cosas que a lo mejor de repente no son muy entendibles o digeribles por los trabajadores. Espero que les haya sido de ayuda. Cualquier cosa vuelvan a escuchar este video y si tienen dudas todavía, como les he dicho anteriormente, pues pueden escribir al mail consultoressiglo21@gmail.com y estaremos gratos de poder aclarar sus dudas. Recuerde que mi nombre es Rodrigo Catalán, soy el fundador de Consultores Siglo XXI y cualquier duda o ayuda estaremos dispuestos a poder asesorarlo. Que estén bien amigos, cuídense, obedezcan a las disposiciones de las autoridades sanitarias y que la vida les sea favorable. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien, chao.